yo fuera naile ricachón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Yanko Abundis Cabrero, estamos en siempre 88.9 en Finanzas Personales, platicando con ustedes como cada 2 semanas de inversiones. El tema del día de hoy tiene que ver con una palabra que pues no es tan grata, aunque a algunos les genera adrenalina, ¿no? De vez en cuando. El riesgo. ¿Qué es el riesgo? Vamos a platicar desde su definición más pura hasta cuestiones pues ya totalmente relacionadas con el mundo financiero. Algo que cotidianamente me preguntan en los diferentes foros en los que me paro. Oye, ¿qué me recomiendas que no tenga riesgo? Mi respuesta invariablemente siempre es la misma y digo, el panteón. Es lo único que no tiene riesgo en esta existencia. Por eso es importantísimo que conozcamos, que sepamos medir los riesgos, porque hay de riesgos a riesgos, ¿no? Pondremos el ejemplo de la feria, que esto es importante. Tiene que ver con algo que también ya hemos comentado aquí, con el perfil. ¿Quién soy yo? ¿Hasta dónde puedo aguantar? ¿Cómo anda mi corazón para emociones fuertes? ¿Cómo anda la vesícula para la adrenalina y la bilis cuando... Todo esto tiene que ver. Muy importante. Quédense con nosotros, por favor, para que platiquemos de lo que son los riesgos financieros. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter, @GiancoAbundis, escribe Gianco con G de Guayaba, Abundis con B de burro y Z, y también estamos en Facebook con el mismo nombre. Así que nos arrancamos, porque hay mucho de qué platicar. Mi querido César Castro Villavicencio, ¿cómo te va? Buenas noches. Con el gusto de siempre, Yanko, buenas noches. Sí, efectivamente, en automático nos pasa por la mente riesgo, y sobre todo si lo vamos a profundizar el tema de hoy, que es en materia de inversiones, pues solamente pensamos hoy que cómo no puedo o perder, o que que haya posibilidades de perder mi capital, ¿no? Pero dentro de esos riesgos, pues también hay una derivación o un grupo que vincula desde la parte de la institución, desde el crédito, desde si es en tipo de cambio. O sea, sí se hace un abanico de posibilidades en donde de la mano con uno de los asesores a los cuales las personas que nos están escuchando se acercan a una institución, pues pueden ir llevándolo a los niveles más bajos. Hemos hablado aquí que no hay riesgo cero. Todo tiene esa posibilidad de ver minusvalías en el capital, eso sí puede ocurrir, pero en base al estómago o capacidad que tenga la gente de soportar vaivenes de los mercados, que es lo que estamos viendo, pues llevarlo a lo más bajo dependiendo del perfil del cliente. Por supuesto. También saludo con muchísimo gusto a Guillermo Lavín Ríos. Mi querido Guillermo, ¿cómo te va? Buenas noches. Mi Yanko, pues muy contento de estar aquí nuevamente contigo y el auditorio para aprender más de este bello mundo de las inversiones. El riesgo. Siempre te dicen que no tenga riesgo, por favor. Que no tenga riesgo, sí, y que además pague un rendimiento y siempre semanal del 40%. El dicho popular que el que arriesga no gana, pero cuando estamos invirtiendo queremos no arriesgar, pero sí ganar. Entonces pareciera ser que no somos a veces muy compatibles con la forma de pensar. Y dando así un resumen rápido de las noticias así como más relevantes de la semana, Yanko. De los últimos 15 días. Hoy... Que se atravesó vacaciones, siempre eso ayuda, ¿no? Hubo por ahí una noticia que nada más me gustaría como dar una pequeña opinión sobre... Hubo una revisión de perspectiva de la calificadora en Moody's sobre la deuda soberana mexicana. Moody's es una empresa que se dedica a andar de metiche diciendo que... Y para muchos muy confiable, ¿no? Bueno, yo no dije de desconfiar, nada más metiche. ¿A qué me refiero? Pues que anda metiéndose, investigando el comportamiento de las personas. Sí. Entonces, vamos a poner un ejemplo mortal. De repente, mis grandes amigos, César y Guillermo, me piden dinero prestado. Entonces, pues yo quiero ver sus calificaciones, saber qué tan pagadores son. Claro. Porque yo tengo amigos en común con ellos y voy y les pregunto, oye, ¿César ya te pidió prestado? Sí. ¿Y te pagó bien? Sí. Y voy con otro y pues más o menos lo tuve que corretear. Y voy con otro y pues, todavía me debe, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo voy con gente que conoce a Guillermo Lavín y me dice, no, ni se te ocurra, maestro. Es buenísimo. Sí. Es de lo que quieras. Oye, hasta la camiseta. Esa es una calificación, ¿no? Claro. Me están dando una calificación de ustedes. Uh-huh. Esa es una calificadora. Y las calificadoras califican a gobiernos, califican a empresas y diferentes. Sobre todo es para homologar un criterio de poder evaluar la calidad
en este caso hablabas de mi moral, muchas gracias, sino hablamos moral de pago de un gobierno, moral de pago en este caso de empresas, bancos, empresas instituciones públicas, y entidades que manejen dinero, ¿no? A ver, algo importante en esto, mucho de las calificaciones, porque ha habido grandes desprestigios, a lo largo de la historia. Pero hay unos casos muy recientes en esta década muy fuertes. Bueno, a ver, mucho de esto, César, llega a ser subjetivo. No perdamos de vista eso. Porque tampoco yo he escuchado gente experta en la materia que pareciera palabra de Dios. Nada más hay que aclarar. Son perspectivas. Apreciaciones, ¿no? Apreciaciones. Claro, mucho, Guillermo, está sustentado en cuestiones numéricas, cuestiones históricas, Pues, que es para dónde ibas, ¿no? Pues sí, y ahí hay una gran polémica acerca del rol que tuvieron en la crisis las calificadoras, de lo que ha pasado en el mundo, de cómo fue posible que un banco, un Bear Stearns, que era una calificación, la mayor calidad crediticia, un AAA, al día siguiente se declara en quiebra, o sea, nunca hubo como un deterioro de calidad, sino de un día a otro de repente pasa. 15 de septiembre del 2008. Hay muchas historias ahí, pero un poco de lo que quería nada más mencionar sobre cuando vemos una calificación, tenemos como dos grandes grupos que es la calificación que tienes y la perspectiva de la calificación. Son como dos mundos, ¿no? Es cómo te veo y cómo estás hoy. Y hoy lo que hizo Moody's es que había dado un voto de confianza hace año y medio, de darle, con estas reformas que se habían dado en el país, haberle aumentado la calidad crediticia. Y otras dos calificadoras reconocidas, que son Fitch y Standard & Poor's, se habían quedado en la misma, en el mismo grado de calificación, y Moody's se había adelantado dando este voto de confianza a las reformas que iban a empezarse a ejecutar con la aprobación del gobierno. Eso Hoy, significa que al dar un voto de confianza cree que lo que va a suceder es bueno. creía que iba a ser bueno hace año y medio. ¿No? Hoy lo que se escucha, para ponerlo en un contexto y saber entender y saber comprender qué está pasando, es modifica la perspectiva, no la calificación. Y la perspectiva es, dijo, modifico de estable a negativo. Y lo único que está haciendo acá es como poder homologar lo que él había dado como voto de confianza positivo, solamente lo pone en la parte negativa, en una parte perspectiva negativa, y eso pareciera ser en la jerga financiera que está como homologando las calificaciones de las otras. Y aquí la parte interesante, nada más para terminar. ¿Y quiénes son las otras? Que fue Fitch y Standard & Poor's. Entonces, Fitch y Standard & Poor's se quedan en la misma calidad crediticia hace año y medio. Moody's se levanta la calificación y yo simplemente mueve la perspectiva de la calidad crediticia del gobierno mexicano. Y esto lo podemos entender en simples y llanas palabras, como que pues no pinta tan bueno como parecía. Hay que ser más conservadores, tal vez. Sí, pinta de que los demás, en este caso Fitch y Standard & Poor's, que no habían dado un upgrade o no habían subido la calidad, pareciera ser que Moody's dice, ok, estoy junto con ustedes en el mismo grupo, tenemos que esperar a nuevas cosas. Solamente que hubo 3 datos que cuando mandan siempre este nuevo comunicado, te dan como una cierta perspectiva de qué están viendo. Y hubo 3 factores que me parece bueno señalar. Uno es la resolución de lo que van a terminar haciendo con Pemex, de no saben si van a tener que adquirir cierta parte de la deuda o cómo van a administrar toda la parte de los pasivos y toda la deuda que trae ahí Pemex, de qué manera va a terminar afectando a las finanzas públicas. Lo puso como un factor ahí color rojo y creemos que hubo por ahí a lo mejor una junta con el gobierno de Hacienda y tal vez no convenció mucho el plan que traen ahí de acción de cómo van a apoyar y van a respaldar a Pemex. Y la segunda es, dado todos los cambios que está habiendo a nivel mundial sobre todas las políticas de recaudación, hablaban de que la recaudación fiscal había bajado del año 2015 al 2016, había bajado cerca de 4 puntos respecto al Producto Interno Bruto, lo que significaba es que hay por ahí una posible preocupación de la recaudación, cómo se va a estar manejando, o sea, qué tanto mejor se va hacia adelante, con algunos problemas ahí en finanzas públicas, de deterioro en temas de con este tema del petróleo, aunque sabemos que en el rubro del gobierno que se llaman los famosos IEPS, que es la partida del impuesto
especial a productos Y energéticos servicios. y servicios, están recaudando lo que nunca habían recaudado y sigue creciendo ese rubro. Hay otras partidas ahí que están un poco preocupantes. En poco resumen de todo esto, Yanko, solamente es leer que cambiaron la perspectiva, no dieron una baja a la calificación mexicana, solo fue un cambio de perspectiva de las condiciones. Lo que podemos leer, mi querido César, de todo esto que comenta Guillermo, indudablemente es que, y esto tampoco es novedoso, el crecimiento esperado para este 2016 en México va a ser menor. Eso, a mí no me gusta decir categóricamente algo, pero podría apostar hasta un café. Sí, de hecho yo creo, la verdad es que siempre corrigen o modifican esa cifra a la baja, ¿no? Dan una perspectiva, como dice Guillermo, dan un número estimado y meses después acaban diciendo, no, vamos a corregir a la baja y dan un rango, ¿no? Este año yo estimo que nuevamente va a ser abajo del que han mencionado, va a ser niveles muy pegados al 2-4% anual, ¿no? Ahora, muy importante también el hecho de que entendamos, que nos quede clarísimo, clarísimo, que es una situación adversa mundial, ¿sí? No es un problema propio de México, sino es una intoxicación, yo le llamo de esta forma, intoxicación de eventos más allá de lo económico, en aspectos políticos y sociales. Sí, correcto. El dato que ahorita mencionaba Guillermo atañe más a la economía mexicana, pero si volvemos a tocar y hemos tratado en temas anteriores del tipo de cambio, pues nuevamente otra vez estamos en niveles de los más bajos de los últimos 4 o 5 meses, ¿no? Y eso no es de estas noticias locales, esto obedece a temas y reacomodos de la economía a nivel mundial. Otra vez el día de hoy tocó niveles ya 17.08, 17.10 por ahí. Bueno, pues otra vez, o sea, ya esas noticias alarmistas que teníamos hace semanas de que iba a tocar el 19.50, se iba a ir al 20, pues ya más bien se está apreciando, y no es solamente local, ¿eh? Me encanta escuchar, ¿no? Ya sabes, los que dicen, no, es que yo tengo un compadre que trabaja, ya sabes dónde, con el mero mero, y no, ya le dijeron, para el 31 de marzo, yo escuché eso, literal con la fecha, para el 31 de marzo ya rebasó los 25 pesos. Yo, oye, qué mira nada más, qué bárbaros, cómo saben, ¿no? Y qué bueno que lo aclaras, porque finalmente decir, ay, es que México ya hizo algo para que el dólar bajara. No, esto es algo internacional. Como decimos cuando sube, que no es un problema directamente con la economía del país, tampoco lo es cuando baja, Guillermo. Sí, vimos una recuperación del petróleo de niveles de tocar $25, se estabilizó en el 40, hoy está en 38, y eso evidentemente trae un respiro a muchos países y muchas economías, en el caso obviamente es la mexicana, en donde a nivel mundial es un dato interesante, nos ven como una economía petrolizada, aunque no del todo somos como un Colombia, ¿no? Que Colombia sí depende casi en un 60-70% Venezuela. ellos. Hay factores que no son propiamente intrínsecos de México. Porque la parte hablando de lo que vamos a hablar el de hoy es el tema de los riesgos, pues es eso, ¿no? Esos riesgos es donde hoy una calificadora, viéndole el ejemplo que estabas tocando, va a medir cómo están los riesgos para poder definir qué calidad, en este caso crediticia, tendrá un país, y con base en esa información, tú como inversionista vas a decidir si la quieres comprar esa deuda o no la quieres comprar, ¿no? Porque, a ver, así como usted va y compra algo con la tarjeta de crédito y se está endeudando, o pide un préstamo personal, o saca una carcacha, o lo que sea con crédito, los países también piden dinero prestado. Y entonces lo que tienen que ver es, quien me va a prestar, pues qué tan buen pagador soy. Y a los países se les mide con eso. Y eso es llamado como la prima de riesgo, ¿no? Eso qué tan bueno eres se llama prima de riesgo. Así es porque lo que sucede es que dicen, a ver, pues a Guillermo sí le presto, pero le voy a cobrar más caro, porque luego es morozón, ¿no? Y a César, pues ese ni le voy a prestar, porque de plano ya... No, es un ejemplo nada más, mi querido amigo, no te enojes. Bueno, continuamos en un segundito más aquí en Siempre 88.9. Soy Yanko Abundis, platicando en inversiones de qué son los riesgos. No se vayan. Continuamos en Siempre 88.9, soy Yanko Abundis en Finanzas Personales, platicando con ustedes como cada 2 semanas de inversiones. El tema del día de hoy, ¿qué son los riesgos? Porque pues es una palabra común y corriente, ¿no? No te arriesgues. Pues de repente si uno va a un cajero automático y va medio pisteado, ¿no? 3 de la mañana en un lugar despoblado, pues está uno arriesgando.
¿Qué es un riesgo? Bueno, en definición así muy de academia, de diccionario, pues es el sujetarse a contingencias que provocan daños. Eso sonó muy así de la Real Academia, ¿no? De actuario. No, es definición de diccionarios a casi. Cuando uno se acerca a que un daño sea muy probable, se está uno arriesgando. Cuando uno se aleja, pues estamos bajando el riesgo. ¿Qué queremos en la vida en general? El ejemplo de ir a un cajero automático o el ejemplo de manejar a 200 kilómetros por hora, ebrio, ¿no? Pues está usted arriesgando. Esto lo entendemos facilísimo, es muy, muy claro, ¿sí? Ahora, empezando, antes de llegar a los riesgos financieros, vamos a dar una pequeña explicación de la diferencia que hay entre un riesgo puro y un riesgo especulativo. ¿Qué es un riesgo puro? Aquel que si se presenta no genera ganancia, no se busca que genere ganancia. Típico caso, los seguros. A ver, mi auto vale 50,000 pesos, yo lo aseguro y cuando se lo vuelan, pues no estoy esperando que me paguen 100, ¿verdad? Pues no. Estoy esperando que me paguen lo más cercano a 50. No se busca un beneficio. La muerte anticipada, todos vamos a fallecer, pero no sabemos cuándo, que eso es a lo que se juega en los seguros de vida. Bueno, no estamos esperando que la familia, por eso, fíjense, cuando uno compra un seguro de vida, las compañías casi siempre lo hacen, y pongo el casi porque yo he sabido de casos medio extraños, casi siempre hacen un análisis y dicen, a ver, César Castro, ¿cuál es tu nivel de vida? ¿Cuáles son tus condiciones? ¿Tu composición familiar? ¿Tu ingreso? ¿Cuándo te vas a morir? ¿No? Y en función de eso, César, pues te otorgan una suma asegurada. Correcto. Porque no se está buscando, le pongo un ejemplo muy sencillo, no estamos buscando que una persona que gana 10,000 pesos al mes, pues compre un seguro de 10 millones de dólares de suma asegurada. De entrada no lo va a poder pagar. Y si lo pudiera pagar de alguna situación extraña, pues como que no es congruente, o te parece congruente que alguien que gana 10,000 pesos pida un seguro de 10 millones de dólares. No jala. Evidentemente no. Ese cálculo lo hacen las aseguradoras y dicen, oye, no, maestro, a ver, alguien que gana 10,000 pesos, pues las condiciones para que en caso de que fallezca su familia mantenga ese nivel de vida, pues deberán dar a lo mejor en los 500,000 pesos, 750,000, en fin. Estos son riesgos puros. No se busca quedar mejor que antes, no se busca una ganancia. Pero también, y aquí ya entramos en la parte financiera, César, hay riesgos especulativos. Porque cuando yo meto mi lana contigo en la empresa en la que trabajas, yo quiero que esos 1,000 pesos que te entregué se conviertan en 1,050 y en 1,080, pero pues también se pueden quedar en 1,000 o incluso bajar a 980. O bajar, y de hecho, a mayor rendimiento la gente quiera buscar, pues evidente también el nivel de riesgo va a ser más alto, ¿no? O sea, hemos visto Directamente, a lo largo de los años que el instrumento que más rendimiento te va a dar, pues es, por ejemplo, en este caso, renta variable, índices, bolsas del mundo, en un plazo, que eso también es importante mencionarlo, ¿no? El ejecutivo, el asesor, le va a hacer un cuestionario de perfil del inversionista al cliente y le va a decir, perfecto, este dinero, ¿cuánto tiempo piensas dejarlo para inversión? Entonces, en base a eso podemos ir haciendo una inversión, un portafolio, y pues si, por ejemplo, quieres obtener rendimientos arriba, voy a decir un número del 7, 10 o arriba de ese porcentaje, bueno, pues evidentemente también tu nivel de riesgo o instrumentos con mayor riesgo van a ser la parte más importante de tu portafolio. Oye, Yanko, ¿no crees que un día leyendo ahí de esos librillos financieros, hablaban un poco de cuando tú evalúas el riesgo es visto, muchas veces lo vemos desde el punto de vista de la parte negativa, ¿no? Y este libro hablaba con un punto de vista del riesgo el riesgo es de acuerdo a algo esperado, lo diferente que pueda pasar, ¿no? Por ejemplo, no sé, diríamos, esperamos un rendimiento del 3%. Del 3%. Y de repente resulta ser que el portafolio tuvo un rendimiento del 10%. Tú digas, oye, me fue mucho mejor, sí, pero eso fue riesgo. Porque al haberte separado de lo esperado, puede ser, el riesgo es tanto, puede ser bueno o malo de acuerdo a al valor esperado que debemos. Y si el valor esperado es 3% y llega a 3%, digamos que en ese momento... ¿no hay riesgo? No que no hubo riesgo, sino el riesgo es visto que pudo haber sido de un menos 10%, pero el más 10% también fue riesgo.
O sea, a lo que me refiero es que muchas veces el riesgo es visto solamente en la parte si perdiera yo dinero en algo, o me muriera, o me chocaran, o pasara algo, ¿no? Por ejemplo, una prima de riesgo en un seguro. Pero la pregunta es, ¿y el riesgo no también será algo lo cual, si estás esperando, es lo que podría cambiar el valor de cualquier cosa? De un valor que hoy tienes claro. Si dices, voy por un 3 y gano 10, ¿eso no fue riesgo acaso? ¿Todo es riesgo? Claro. Sí. Todo. Pero no solamente es la parte mala o la parte negativa. Me gusta la, pérdida, precisión que haces, porque luego pensamos que riesgo es una connotación siempre negativa, y el riesgo te puede dar pues una emoción fuerte, ¿no? Como la adrenalina. Así es. ¿No? En un caso físico, y en el tema del dinero, pues te puede dar a ganar. Pero finalmente hay riesgo. El dinero tiene riesgo. El simple hecho de que usted lo tenga en la cartera es riesgoso. Más allá de que te lo puedan volar, que te lo puedas gastar, que es el principal riesgo, que lo gastes a lo menso. Número 1. Número 2, te pueden bolsear en tu casa también, mi querido César. Hijo, el robo hormiga, ¿verdad? ¿No? También, ese es un riesgo. ¿Qué otros riesgos tengo? Lo dejo en el colchón y nadie se lo vuela. Pierde poder adquisitivo. Su valor va para abajo todos los días, aunque sea centavos, pero pierde valor. Así Oye, es. una cuenta de ahorro esta que me da toallas y cuchillos y cucharas y no sé qué rollos más, pues también pierde poder adquisitivo. Oye, una cuenta de inversión ya en un fondo, por ejemplo, pues también tiene riesgo porque no necesariamente alcanza la inflación. Históricamente muchas veces no se llega ni siquiera a la inflación, César. No, y mira que la inflación, además estamos en mínimos históricos y a veces Sí. ni a eso llega. ¿Qué quiero decir? Todo es riesgoso. Todo. Oye, ¿sabes qué? Yo sé, ya, voy a comprar un depa y lo voy a rentar. Tienes riesgo. Claro. Porque de entrada si lo rentas rápido. En segundo lugar, si te pagan a tiempo. En tercer lugar, si no te lo hacen pedazos. ¿No? Los bienes raíces son seguros, tampoco, porque si te ponen un segundo piso enfrente del departamento que compraste, La la plusvalía plusvalía se convierte en minusvalía. En fin, vivir es un riesgo. Por eso es que, como decía al principio del programa, debemos de medirlos correctamente para que asumamos los riesgos que nuestra vesícula aguante. Si no tiene vesícula, que es mi caso, pues que las tripas aguanten, ¿no? Y el corazón también, para que no haya sorpresas. Porque sucede mucho, ustedes que lo conocen de toda la vida, César y Guillermo, que a la hora de vender un producto de inversión, pues es factor fundamental ese, ¿no? Es lo que marca el rendimiento o la plusvalía o minusvalía en ese caso, que tenga el instrumento a través de esa decisión. Y todos los riesgos financieros son riesgos especulativos, porque siempre se está esperando quedar mejor que antes. Siempre. Claro. No se está buscando quedar igual como los seguros, que son riesgos puros. Por eso debemos de conocerlos. Y ahorita vamos a darles más definiciones. No se vayan, soy Yanko Abundis, estamos en siempre 88.9 en Finanzas Personales. Continuamos en siempre 88.9, soy Yanko Abundis en Finanzas Personales, platicando con ustedes como cada 2 semanas de inversiones. El tema del día de hoy, ¿qué son los riesgos? ¿Cómo se definen? Y los tipos que hay, porque son muchos. Debemos de conocerlos, debemos de asumirlos. El mundo del dinero, la vida en general, siempre está sujeta a riesgos de toda naturaleza, ¿sí? Y en el tema del dinero, no podemos nosotros pasar de largo el hecho de que todo está relacionado con la posibilidad de que se pierda. Desde que me vuelen la cartera hasta que me lo gaste, hasta una mala decisión, todo tiene que ver con los riesgos. Hay riesgos especulativos, que son justo los financieros, cuando estamos hablando de la posibilidad de una mejora, que es lo que se busca, y los riesgos puros, que lo que pretenden es, cuando menos, quedarse como estábamos. Es el caso concreto de los seguros. No se pretende que si yo perdí un bochito, pues me den un Ferrari, ¿verdad? Aspiraría a que me den algo muy cercano a un bochito. Y entrando en materia, porque hay una clasificación muy importante que tú has hecho, mi querido César, y creo que queda además como anillo al dedo por todo lo que se ha vivido en el último año y medio. Riesgo cambiario. ¿Qué es el riesgo cambiario? A ver, pues eso de que a mí, ¿qué? Aquí hemos platicado mucho, pero ya definiéndolo técnicamente, es importante conocerlo, César. Como su nombre lo indica, Yanko, pues evidentemente tiene que ver con el movimiento o desliz de una moneda contra otra, ¿no? En este caso, por ejemplo, el peso contra el dólar. Y yo creo que una de las maneras más fáciles de explicarlo pues es con un claro ejemplo, y hemos platicado
de cada 15 días sobre este tema, pero hace un mes, ¿no? Cuando todo el mundo pensaba qué tipo de cambio, como dices tú, sabía o ya le habían dicho que sí iba a ir a 23, pues en niveles de 19.80 pesos por dólar, ¿por qué no dijeron compremos dólares, no? Bueno, pues ahí va, compraste tus $1,000 porque te dijeron que sí iba a 23. Pues oh sorpresa, hoy está en 17.07 o 17.10. No, pero decían que hoy ya está en 25. Entonces, ¿qué pasó? Sí tienes esos dólares, pero pues evidentemente con tus pesos pues no fue un ahorro, fue un riesgo el cual asumiste tú, porque además de saber que es la moneda dura y la moneda más importante del mundo, que es el dólar, le apostaste a que al comprarlo a 20, por ejemplo, y al venderlo a 23 le ibas a ganar ese porcentaje. Pues dijiste algo muy importante, porque ahí sí la palabra apuesta queda. En las inversiones no. No. En ese tipo de cosas sí. Aquí sí. Aquí fue una apuesta a decirle, bueno, pues a mí me dijeron, mi comparo, como mencionabas tú, quien te dijo, se va a ir el día 31 de marzo a 23 pesos. Pues no, háblale a tu compadre porque lo leyó al revés, hoy está en 17.10, ¿no? Entonces, esos dólares que compraste, los compraste muy caros, y si lo viste en materia de inversiones, pues vas a tener que esperar a que cuando menos toque ese 19 otra vez, pues para salirte y vender y que no pierdas dinero. Siempre hay un riesgo cuando se maneja la moneda, Guillermo Lavín, como lo hacemos hoy en México. Recordemos, los que ya estamos más viejones, los más chamacos, pregúntenlo, lo habrán escuchado, leído, estudiado, ¿sí? Antes el gobierno decía, cuesta tanto, y me vale lo que suceda, cuesta tanto. Esto era riesgosísimo. En cambio, hoy estamos en un régimen de flotación, Guillermo. ¿Qué significa esto? El régimen de flotación es, pues, permite al mercado establecer cuál es el nivel al cual debe de estar, en este caso, un bien que sería el tipo de cambio, ¿no? Y el tipo de cambio es una variable económica, bueno, aunque no es una variable como tal económica, es un amortiguador económico. Es un componente muy importante. Es un componente económico que afecta demasiadas variables en temas macroeconómicos, económicos, de muchas índoles, ¿no? Aquí la parte que tú decías es el gobierno cuando establecen en algunos países, por ejemplo el Perú, que tiene bandas establecidas, en Venezuela que define qué nivel, en China, por ejemplo, que es un nivel, la segunda más importante en el mundo, donde define cuánto vale el tipo de cambio, un México donde tiene la famosa la banda de flotación, o donde vale lo que la gente, donde se encuentra la oferta y la demanda. Un día un amigo decía muy chistoso ahí en el trabajo, decía, ¿y por qué está el tipo de cambio aquí? Y contesta alguien, porque alguien quiso comprar y alguien quiso vender, ¿no? Me pareciera ser muy tonto, pero la verdad es que al final de cuentas, esa es una gran verdad, ¿no? El nivel está ahí porque ¿por qué el tipo de cambio se fue hasta 19? Porque alguien decidió comprar dólares y se demandó más los compradores que los vendedores. Me parecía así, oye, ¿y por qué se demandan más? ¿Por qué hay más compradores que vendedores en el mercado? Y ahí entramos en un tema hasta filosófico, hasta puede ser, o de muchos temas, pero aquí la parte importante es el gobierno no va a meter, y aquí la parte importante que dijimos hace como un mes, cuando el gobierno estableció cómo iba a ser la intervención para que los movimientos en el tipo de cambio fueran movimientos ordenados, y aquí viene una palabra importante, no está manipulando el tipo de cambio, sino que los movimientos de mercado sean ordenados cuando está observando que hay ciertas prácticas donde ya no están siendo referencias a lo que sucede de manera interna en el país. Entonces, eso es muy interesante, Yanko, como el riesgo cambiario, como ahorita hablaba César, es evidentemente, es un día a día para algunos que sean a lo mejor exportadores o son importadores o que se dedican a hacer presupuestos donde tienen ciertos insumos o pagan, tienen cuentas por cobrar o por cobrar o pagar en otra moneda, en este caso el dólar. Pues es un tema donde el riesgo cambiario para ellos, en vez de ser un tema especulativo, hablando de los riesgos especulativos, se vuelve un riesgo donde necesitan minimizar en muchas cosas, ¿no? Entonces hemos visto ahí algunas empresas en donde ese caso tan sonado hace años en la crisis de esta empresa que se dedicaba a los abarrotes, ¿no? Que su director de finanzas había encontrado, Comercial Mexicana, había encontrado una gran forma de ingresos, ¿no? Y sus ingresos no solamente era vendiendo abarrotes, sino era haciendo... Que su negocio era ese. Que su negocio era pero ahí abarrotes. fue le ganó la ambición. Pues a él y a todos los que le autorizaron, porque estaba totalmente autorizado por sus consejos. También se decía que no, de ciertos extraautorizados. La verdad es que no pero importa. ahí es cuando entras a un riesgo donde ya no va acorde
a tu negocio per se. En este caso, si me dedico a comprar bienes, pues cubro ese riesgo cambiario. Y aquí hay una parte interesante, es que hay muchos fondos o hay muchos instrumentos en México en donde puedes estar invirtiendo directamente en dólares, ¿no? Directamente en dólares. Un fondo donde si sube el tipo de cambio ganas o si baja el tipo de cambio pierdes. Sería bueno hablar en su momento de estos famosos ETFs del tipo de cambio, ¿no? Vamos a hacer por ahí algo por la mitad de eso, ¿no? Sí, algo más. Pero vale la pena. ¿Quiénes se afectan? Aquí lo hemos dicho mucho, ¿sí? Realmente con el tema del dólar. Porque lo discutíamos, y yo recibí críticas, generalmente siempre sucede igual, ¿no? Que al común denominador de nosotros no nos tenía por qué afectar el tema del dólar, del costo del dólar. Es un riesgo cambiario para quienes tienen actividades con esa moneda, pero si a usted le subieron los precios de lo que consume en un día a día, fue un abuso, absolutamente, ¿sí? Alguien que tiene que importar, evidentemente le afecta, César. Las economías, el país, evidentemente se afecta porque tienen que ver con el extranjero. Sí, o viceversa. Al exportador, pues evidentemente cuando la moneda subió, O viceversa, pues, claro. También se vio beneficiado, ¿no? Nuevamente, o sea, no es que alguien mueva los hilos de manera interna para que ese tipo de cambio le convenga a gente. Son deslices o movimientos normales de la moneda, movimientos, pero que vienen en función de lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Ahora, yo creo que esas personas o esa gente que compró el nivel de tipo de cambio que hemos platicado en 19.50, pues se dejaron influenciar o por los periódicos que hemos visto aquí o noticias amarillistas y que el siguiente billete iba a ser no sé de cuánto. Bueno, pues ahí está lo malo. Decidieron correr ese riesgo de comprar tantos dólares a un nivel de tipo de cambio que pues aquí también lo hemos platicado nosotros y coincidíamos, no lo veíamos tocar ni siquiera el 20 pesos. Aunque te diré algo que en esa definición que estamos hablando, Yanko, de los riesgos, creo que este riesgo, el famoso riesgo cambiario, es uno de los más fáciles de permear en el miedo del inversionista. O sea, como que pareciera ser que pone en tono muchas variables de decidir, y tal vez esto se pueda poner peor, y entonces empezamos ahora sí que hacer nuestros planes maquiavélicos y nuestros planes de toma de decisión basados en algo, lo cual hay que entender cuáles son las repercusiones reales que puede tener en mi actividad, en mi inversión o lo que estoy próximo a desarrollar, ¿no? Entonces hay que tener cierto cuidado ahí porque puede ser muy fácil el contaminarte en tu perfil o en las decisiones que quieres hacer hacia adelante con algo tan simple como el dólar 20, pues ya valió. Miren, esto es importante que comentas y les voy a decir algo. Si usted justo hace 7 años, en marzo del 2009, que el dólar alcanzó su valor más alto de esa crisis, y que había gente que decía, no, ya me dijo mi compadre que va a llegar a los 17, va a llegar a los 18, va a llegar a los... ¿no? Y hubo gente que compró dólares. Esa gente, contra el valor del dólar hoy, ha perdido dinero. Y ha perdido de manera importante, porque más o menos el rendimiento que le hubiera dado sería como del 5%. ¿Te parece bueno en 7 años 5% de ganancias, César Castro? No, pues está requete malo más bien, ¿no? Muy malo. Solamente la bolsa mexicana o cualquier otro instrumento, bueno, di uno mucho más arriba, pero el 5% en ese periodo. ¿En 7 años? Muy bajo. En 7 años, ¿no? Pues es una verdadera 75, ¿no? aberración. Y miren, algo importante que luego la gente no ve. Hay diferentes tipos de dólar que también hay que platicarlo con el riesgo cambiario, ¿no? Porque uno es el que usted ve en la ventanilla bancaria o en la ventanilla de la casa de cambio, y otro es el que se utiliza para operaciones grandes, llamémosle así. Ese que se utiliza para operaciones grandes, usted no lo puede comprar, yo tampoco. La diferencia entre los dos precios que tiene una moneda, la compra y la venta, cuando estamos hablando de operaciones de mayoreo, es de centésimas, Guillermo. Muy pequeño. Es una diferencia pequeñísima, porque estás hablando de mayoreo. ¿Qué tal la diferencia de casas de cambio? Bueno, pues de 90 centavos. Pues eso es una Es barbaridad. locura. Entonces, a ver, usted va y compra dólares. Los compra al precio de venta y los vende al precio de compra.
aunque no se moviera el precio en muchísimos meses, ese simple factor le hace perder dinero. Y luego no se ve. Bueno, o no se los hacen ver, pero efectivamente, esa todavía idea romántica de mucha gente decir, no, es que a mí me dijeron que yo lo tuviera en dólares, porque es la moneda fuerte y además es Estados Unidos y es dólar, pues... Aunque había un pues producto... Sí, pero tienes valor adquisitivo. Aunque había un producto, ahorita recordando sobre ese margen entre compra y venta en el efectivo o en el de menudeo. ¿Te acuerdas del famoso Travel Checks que tenía American Express? Era una manera muy, muy buena, la verdad, de comprar dólares. Y la parte interesante es que comprabas dólares a precio de mayoreo, ¿no? No de menudeo. Entonces existía una forma ahí interesante de poder comprar dólares, si los quieres ahorrar o guardarlos en el colchón, como muchos tienen esa práctica, a un precio de mayoreo, ¿no? Hoy, después, todo el tema de prácticas de lavado de dinero, estos productos se terminaron quitando, ¿no? Pero ahora viene ya el famoso SPAY en dólares, que eso lo cual pues, yo que va a reactivar muchas cosas interesantes en el tema. ¿El spray para el pelo? El spray. ¿El spray? ¿Se llama SPAY? SPAY es sistema de pago electrónico. No, pero el de dólares. Ya hay un SPAY en dólares que se llama ahora, no sé cómo se llama el nombre, que es poder mandar mandar dinero internamente. Sí, es nuevo eso. No, en dólares. Sí, es nuevo. Antes eran temas de MEX dólares y todo, entonces bueno, ahí eso es solamente para personas morales o personas en la franja fronteriza, pero... Son las siglas que quieren decir sistema de pago electrónico. Sí. SPAY, creo que se llama SPAY. Speed. O Speed con I latina. Sí. No, pero bueno, ese es otro. Sistema de pago interbancario en dólares. Pero lo que usted decía, Yanko, es muy interesante de que cuando la gente piensa que vaya a comprar el efectivo para que ese riesgo cambiario pueda ayudarse de ganar dinero, entre el solo hecho de entre la compra y la venta, nada más vean cuánto de diferencia, como tú decías, 90 centavos o 30 centavos. Es una Ya barbaridad. de entrada tiene que subirse más 50 centavos para salir tablas. Y la grandísima pregunta, que por ahí hubo un premio Nobel que lo ganó justo porque cuando le preguntaban al señor que, oiga, y dígame qué día debo comprar y qué día debo vender. Qué belleza. Padrísimo, ¿no? Yo voy a comprar el dólar cuando esté requete barato y lo voy a vender cuando esté requete caro. Wow. Pues ni Nostradamus creo que lo pudo hacer. Bueno, este señor Markowitz demostró que si usted quiere agarrar el mejor precio a la compra y el mejor precio a la venta, tiene que hacer operaciones pues casi diario, es decir, continua y periódicamente. Así de sencillo. Bueno, continuamos con el tema de riesgos aquí en Siempre 88.9. Soy Yanko Abundis en Finanzas Personales. No se vayan. Continuamos en Siempre 88.9. Soy Yanko Abundis en Finanzas Personales, platicando con ustedes como cada 2 semanas de inversiones. El tema del día de hoy, la primera parte de qué son los riesgos. Bueno, una definición muy de diccionario nos dice que el riesgo es cuando una contingencia puede ocasionar algún daño, ¿sí? Y mientras la probabilidad de que se presente esa contingencia aumenta, pues uno se arriesga más. Poníamos el ejemplo de que usted maneja ebrio a 200 kilómetros por hora, bueno, hasta 20 por hora está ebrio, ¿no? Pero aún en sano juicio, no es lo mismo manejar a 20, 40 kilómetros por hora que manejar a 200. Claramente se arriesga más. No es lo mismo, y este ejemplo lo damos con frecuencia aquí, no es lo mismo que usted se suba a un carrusel en la feria a que se suba a una de esas cosas que se chicotean como locos, ¿no? Pregúntale a las cervicales cómo quedan. En el carrusel lo más que puede pasar es que se le revuelva el estómago y tenga que ir corriendo al baño. Pero en el tema de esos chicotazos, pues se está arriesgando más. Porque incluso también sabemos, ¿no? Juegos tan seguros, entre comillas, que ha habido gente que se mata en una rueda de la fortuna porque se zafa y se cae. Se está arriesgando más. La vida tiene riesgos. Ya hablando de los riesgos financieros, decíamos, son especulativos. ¿Por qué? Porque están buscando que mi situación mejore. Los riesgos puros no buscan eso, buscan cuando menos conservar lo que ya tenía, que son los seguros. El seguro del auto, de la casa, el de vida, por supuesto. Y empezamos con el riesgo cambiario, que haciendo un brevísimo resumen de lo que es el riesgo cambiario, César, pasaremos al riesgo de tasa. Sí, el resumen de este riesgo es el comprar o irse a una moneda, vamos a poner en este caso el dólar,
y que con el desliz cambiario que tuvo hacia abajo, ahora en este caso, pues esa gente lo compró caro, y pues el riesgo que corrió es que hoy tenga menos pesos, ¿no? En su momento. Ahora habrá gente y me preguntó, oye, entonces quiere decir que hoy yo, por ejemplo, al 17.05, entonces valdría la pena comprar. Híjole, pues ya tampoco es tan fácil. O sea, oye, tiene que un asesor hacerte un análisis. Lo explicó. O, exactamente, ve comprando ahorita y pues si mañana está en 17, pues compras otro cachito, y si subió a 17, dicen, entonces ya no compras y vas, perdón el término financiero, pero vas promediando tu inversión, ¿no? Vas comprando en cachitos y evitas esos riesgos. Oye, a mí me preguntan también con mucha frecuencia, oye, ¿y cuándo debo comprar? Pues no tengo idea, maestro. Ah, ¿que tú no sabes eso? No. ¿No? Si supiera no estaría aquí, ¿no? Sí, muy bien contestado, mi querido amigo. Si supiera no estaría aquí en este micrófono. En fin, pasemos al siguiente, son bastantes que los estaremos desahogando, Dios mediante, dentro de 2 semanas. Pasemos al riesgo de tasa, Guillermo. El riesgo de tasa tiene que ver también pues con movimientos de subidas y bajadas, ¿no? Que así como en el tipo de cambio, la oferta y la demanda establece el nivel en el cual quieres comprar un bien, que en este caso el bien se llama el tipo de cambio, en las tasas va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Siempre cuando a lo mejor doy una clase y de repente la pregunta es, ¿y por qué el precio de invertir a un día lo establece, en este caso la política monetaria, lo establece el Banco de México? Oye, el valor de dinero a un día de invertirlo vale 3.75, ¿no? Sí. ¿Y por qué 3.75% y no 5 o no 8 o no 10? O 3.74. O 3.74, ¿no? Sí. Y es un tema donde siempre una frase es la referencia de lo que cuesta prestarle al gobierno. Dirás que es bueno, que es malo, te gusta o no te gusta. Es el parámetro. Es un parámetro. Y sobre ese parámetro de lo que es la tasa de referencia del valor de dinero de invertir en México, ahí empezamos a hablar todos. Oye, si yo me llamo la empresa de abarrotes X, pues ¿cuánto vas a prestar? Oye, te voy a prestar la tasa de referencia, 365 más X puntos más. Y ese riesgo de tasa es, ¿qué pasaría si en este momento, con la expectativa de alza de tasas, aunque pareciera que ya no, ¿sí?, pensaríamos que van a subir las tasas? ¿Qué pasaría con esa tasa de referencia del Banco de México? Esperaríamos todos que en vez de valer 3.75, valiera al final del año 4%. Oye, ¿y por qué se movería esa referencia del valor del dinero? Porque el costo del dinero va a traer una maquinaria conjunta, hay una gran discusión, pero a nivel así muy general, esa maquinaria del dinero te diría a ti como un inversionista, ¿lo invierto en actividad productiva o lo guardo en un producto financiero? Y esa decisión de tenerlo en un lugar u otro haría que se moviera la tasa, simplemente. Así es, porque finalmente cuando las tasas son muy bajas, lo que se busca es incentivar justo que la gente diga, no, pues me pagan tan poquito que mejor esa lana, pues voy a tratar de poner un negocio y que esto genere, César. Que eso es lo que hizo Estados Unidos en medio de la crisis, llevó las tasas a cero, pues para que la gente reactivara o empezara a gastar y hacer circular el dinero dentro de su economía. Ya una vez recuperado el país, pues ahora ya lo que hemos visto es que ahora están nuevamente subiendo la tasa y ese es el riesgo. Y es el cuento de nunca acabar. Recordemos que la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Bueno, el tiempo se nos terminó, mi querido César Castro Villavicencio. Nos escuchamos Dios mediante en 2 semanas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Guillermo Lavín. Nos escuchamos en 2 semanas. Buenas noches. Y gracias a ustedes por haber sintonizado siempre 88.9. Esto fue Finanzas Personales. Yo soy Yanko Abundis. Recuerden que no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. Buenas noches.